Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al día 2 del tatu de Messi. Hoy vamos a continuar con lo que nos quedó de la sesión. Vamos a hacer la camiseta, como en todas las sesiones, te voy a mostrar todo el paso a paso. Y antes de arrancar, no olvides suscribirte, de comentarlo, de compartirlo, de activar la campanita y todo eso que ya sabes que está de más que te lo diga, pero a mí me sirve mucho. Así que vamos, ahora sí, arrancamos el video. Bueno, vamos a retirar el film, vamos a retirar el apósito y vamos a ver cómo amaneció el tatu. Tiramos esto. La hora de la verdad. Lo retiramos despacio. Cuando coloqué el váter justamente era para esto, para que el apósito no se adhiera. Muchas veces pasa que esto lo dejan sin váter y termina adhiriéndose el apósito y podemos llegar a lastimar a la hora de retirarlo. En caso de que esté muy adherido pueden quitarlo con un poquito de agua, con eso solucionan el problema. No vemos que ni siquiera está colorado. Vamos a limpiarlo un poquito para sacar todo el exceso de plasma que pueda tener. Con mucho cuidado también tratando de no borrar el stencil. Afortunadamente el stencil se mantuvo intacto. Quizás tenga que calcar este pedacito para poder salvar esa punta de la copa y ese dedo, pero es mínimo. Al quedar tanto tiempo también adherido el stencil, me refiero a la parte de aquí abajo, hoy va a costar mucho más sacar, así que podemos trabajar mucho más tranquilo. Sobre todo si lo trabajamos con agua, vamos a tener un stencil que tal vez hasta tengamos que borrarlo al final del tatu. Impecable. No voy a pegarlo solo esta parte, así que recorté solamente el pedazo que faltaba. Ponemos stencil y lo adherimos. Bien, ahora con cuidado, tratando de calzar sobre todo los dedos, que son los que me van a dar la dirección. Ahí. Eso. Calzó perfecto. Damos un poquito de presión y lo retiramos. Como nuevo. Largamos el día 2, voy a arrancar marcando los bordes de esta parte del fondo, que sería el recorte en la revista, el recorte del fondo en realidad. Estoy usando una aguja de 7RL y la máquina en 8.5. Para este caso no necesito que la línea me quede muy marcada, si insinuada, en algunos lugares puede quedar mucho más definida, pero no es la intención. Solo busco delimitar las áreas para después poder partir con la sombra proyectada desde esa línea. Para los bordes del recorte, para aplicar el blanco, lo que voy a hacer es hacer una base con una de 7RM y sobre eso voy a tirar o voy a reforzar con una aguja o de 7RL o 7RS. La base va a ser muy suave, pero tratando de que quede lo más posible con movimientos rectos en dirección transversal. Lo mismo voy a hacer para esta parte de la camiseta donde ya apliqué los grises. Voy a tirar una base de blanco para después reforzar en algunos puntos claves donde quiero que el blanco tome más protagonismo. Esto simplemente lo hago para abrir los poros y para que a la hora de aplicar los blancos con la aguja de línea sea mucho más rápido y no lastimar tanto. Sobre todo en esta zona donde el espacio de blanco es mucho más grueso, la capa que le voy a hacer con el RM va a lograr que sea mucho más curativo. Si esto tengo que pintarlo con un RS, es muy probable que el blanco por ahí no quede tan blanco una vez que cura y tienda más al amarillo. Voy a dejar que todo lo blanco que apliqué recién se relaje un poco la piel y voy a pasar a esta zona para volver a reforzar más tarde todo ese lugar. Ahora voy a hacer lo mismo que apliqué en el otro lado, voy a tirar las líneas de los recortes y comenzar a rellenar el fondo. Bueno, vamos a empezar con la mano. Como les había mencionado, la mano tiene una tonalidad un poco más clara que la cara por la forma en que le pega la luz. Así que voy a usar unos tonos mucho más claritos.
excepto por las zonas en donde conecta con la copa, que nada, el reflejo de la copa hace que sea un poquito más rojizo en esa parte. En esta zona de acá abajo tiene una tonalidad un poquito más gris, así que bueno, vamos a empezar con estos dedos acá arriba. Voy a utilizar una aguja de 7 RM y la máquina está en 8,5. Vamos a hacer una base simplemente, como para ir trabajando después las tonalidades más oscuras encima. Aprovecho para hacer con esta misma aguja, con esta misma agrupación, por ahí las líneas de los nudillos, las comisuras de las uñas. Lo pueden hacer con una aguja de 7RL, 5 o 3RL también. A mí me queda cómodo hacerlo con Magnum. ¿Duele mucho o no? No. ¿Más tranca? Sí. En este caso también estoy usando esta aguja de 7RM como para delinear los bordes de cada dedo. Pueden usar una de 3RL. Yo me siento cómodo y seguro con esta agrupación, por eso la estoy usando de esta forma. Pero si no se sienten seguros y prefieren hacerlo con una de 3 o una de 7 o 5, inclusive si es muy finita, lo pueden hacer. Lo que estoy haciendo ahora es marcar solamente las zonas con los tonos más oscuros del dedo para que ya me quede planteado y pasar a los semitonos. Así dejo los espacios para aplicar los tonos más claros o los blancos. Esto me sirve también por si se me borra el stencil. Al estar manoseándolo tal vez puedo perder cierta información de los dedos que le quitan por ahí realismo si los omito. Voy a hacerlo hasta acá y de ahí voy a pasar a tirar todos los semitonos y los tonos más claros para por lo menos dejarlo planteado hasta acá y ahí empezar a bajar por sección. Esto lo hago para no tener que subir y bajar constantemente y que no le genere un dolor extra al cliente y pueda aguantar bien toda la sesión. Ahora sí te estoy poniendo en un compromiso de que te la banque. Mirá todo lo que estoy haciendo por vos. Una vez que ya tengo todo planteado, voy a pasar a los semitonos. Para este caso voy a utilizar un tono más claro que ya apliqué y a eso le voy a aplicar o lo voy a picar en un poco de gris. En esta zona de abajo es mucho más gris la imagen que en la zona de arriba, así que voy a hacer una capa muy fina en toda esta área como para ir haciendo una base y empezar a trabajar encima de eso con los tonos un poco más oscuros o con los valores más altos. Fíjense que esto es bastante claro y hasta llega a imitar el tono de su piel. La idea es que se vaya perdiendo, se vaya integrando con el color que ya apliqué. Así va tomando un poquito más de consistencia también porque lo apliqué muy suave y con esto los tonos se van fundiendo. Muchas veces me pasa que al aplicar el tono por ahí siento que no es el correcto, pero finalmente cuando termino de saturar la zona con todas las tonalidades que lleva, me doy cuenta que era por ahí, que era el camino, aunque al principio no lo parezca. También hay que dejar que baje un poco, que se desinflame, que se vaya un poco la irritación para poder ver el tono que finalmente va a quedar. En este caso esta tonalidad es la original, así como en el pomo. Es bastante clarito, ahora lo piqué en un gris para darle un tono más verdoso y así voy construyendo a poco. Los tonos piel por ahí tienen irregularidades, sobre todo en las manos. Cambian mucho de una tonalidad a otra en muy corto espacio. Entonces al ir picándolo en gris a los tonos piel, eso me permite ir graduando las tonalidades y logrando distintos valores con mucha facilidad. Más o menos como funciona la pintura. Si necesito que sea un poquito más desaturado, un poquito más oscuro, pico en el gris más oscuro. También puedo usar un gris más clarito para darle más brillo, pero sin que sea blanco, que no tenga esa intensidad finalmente del blanco. Una vez que tengo las bases ya planteadas, comienzo a definir a poco, ir agregando tonos un poco más oscuros, también dejando los espacios para tirar los blancos y los tonos más claros. Voy a delimitar un poco los dedos y ya paso los tonos más claros para que vaya bajando a poquito y vaya
y comienza a verse lentamente los blancos. Solamente voy a tirar una base, no quiero ensuciar los tonos. Y para eso voy a agarrar la aguja de 7 RM. También pueden hacerlo con una de 9 RM. Y voy a aplicar directamente blanco. Al blanco, para que no quede blanco como tal, lo voy a aplicar en un tono que en este caso es el Mona Lisa. Es un color piel muy claro que tiende a ser un poco desaturado y apenas. Finalmente queda como un tono tiza, le saca ese brillo particular al blanco, tan intenso o que resalta demasiado, y le da un aspecto mucho más amarillento tal vez, o más tirando a piel. Al mezclar los dos tonos vemos que toma más consistencia, sobre todo porque el Mona Lisa tiene más cuerpo también. Si van a la primera parte del video pueden ver en el seteo de colores cuál es el Mona Lisa. Ahora comienza a tomar un poco más de forma. Al principio, muchas veces cuando estamos aplicando las tonalidades, sobre todo en la piel, y en este caso, en esta foto en particular, la mano tiene muchas tonalidades diferentes, desde grises hasta rosas, marrones. Cuando lo tiramos todo suelto, por ejemplo en esta zona, cuando lo vemos tal vez nos podemos confundir o creer que estamos cometiendo algún error, pero finalmente cuando tiramos los blancos o los tonos más claros empieza a tomar un poco más de forma y hay que confiar en el proceso nomás. Sigo con el mismo tono, blanco y el Mona Lisa, guiándome con la imagen de referencia. En esta zona la luz es un poco más chica, pero voy a aplicarlo en todo el área como para después pisarlo con el otro tono más oscuro. No sé si se logra apreciar la tonalidad que tiene este pigmento. Sigo pensando que sería buena idea agregar una cámara arriba de los caps para que se vea cómo voy mezclando, cómo voy saltando de un cap a otro para lograr las tonalidades. Voy a tratar de implementar para los próximos videos. Recuerden que esto simplemente es una base. Después de esto arriba voy trabajando los otros tonos de menor detalle a mayor detalle. Para eso también voy a usar las RS, las RL para darle más definición a los dedos, también para poder marcar un poco más los nudillos y todos los detalles que va teniendo en las grietas de los dedos. En este caso la mano tiene el mismo peso que tiene el rostro, por lo que hay que dedicarle la misma cantidad de tiempo o la misma importancia, porque si no lo hacemos se va a notar mucho la diferencia entre uno y otro. Está muy pegado a la zona principal, digamos. Este es el punto de foco principal o donde va la primera vista y de ahí seguimos hacia abajo. Entonces si fallamos en la mano, el tatu queda a mitad de camino. Bueno, voy a dejar que esta zona supure un poco. Voy a pasar la zona de la camiseta, si esto baja la inflamación y veo cómo quedan aplicados los colores y le doy la última capa. Ya más o menos está planteada la mano, algunas partes están definidas, pero bueno, esto está bastante colorado, así que voy a dejar que la piel se relaje. De a poco se va viendo cómo la mano va tomando un poco más de color, empiezan a resaltar los tonos claros. Ahí se nota bien la diferencia de tonalidades que tenía, de la que mencionaba, entre la mano y el rostro. Vamos a dejar igual que baje un poco más. Voy a pasar a pintar los celestes de la camiseta. Para esto voy a tomar un celeste y lo voy a pisar con un poco de gris para darle mayor oscuridad. Así comienzo con las partes más oscuras. Estoy utilizando una de 7 RM. Quiero hacer una base bastante rápida, como para abrir los poros de ida y de vuelta, y después le voy a dar un refuerzo arriba. Este es un color que mancha bastante a los demás colores, así que les recomiendo que si lo van a usar, que utilicen bastante váter, así no evita manchar sobre todo los tonos piel. Siempre trato de limpiar también hacia los lados donde me perjudique menos. En este caso hacia afuera, puedo limpiar hacia arriba, pero ya tengo blancos acá aplicados, así que evito mancharlos u opacarlos con este tono. Voy a aprovechar y ya voy a marcar la parte del brazo, los tatuajes que tiene, y comienzo delimitando de nuevo toda esta zona del borde del papel. Para los tatuajes voy a usar tonalidades más grises que negras. Como es algo que no tiene mucha definición,
voy a marcarlo con una de 7 RS. También puedo usar una de 5 RS, pero siento que lo va a dejar muy marcado o lo va a dejar muy detallado y en realidad necesito que se pierda un poco, que no llame tanto la atención tampoco. Me di cuenta que acá hay detalles que no marqué para poder hacerlo a ojo, así que voy a pasar directamente a pintarlo con esta de 7 RS muy lentamente, pero dándole la profundidad necesaria para que ya quede aplicado el pigmento y no que sea una capa solamente de base, sino terminar de saturarlo por completo. De esta forma. En este caso voy a rellenar este espacio chiquitito haciendo movimientos muy cortitos. Por lo general intento no hacer mucha sombra con RS, prefiero hacerlo con RM porque queda más pulida. Sí, tal vez si deseo lograr alguna textura en particular, puedo utilizarla, de lo contrario, evito hacerlo. A menos que sea también un espacio muy chico como este y donde no requiera tanto detalle o tanta suavidad en el acabado. Continuamos por la copa, ya tenemos la mano y toda la parte superior completa, ya dejó de supurar, toda la parte de arriba ya está planchada, está seca prácticamente. Voy a comenzar con una hoja de 9 RS para empezar a insinuar la forma. Si bien se me borró el stencil acá, no hay problema porque es bastante imperfecta la copa. Voy a guiarme simplemente con la imagen de referencia y voy a empezar a insinuar las formas para ir delimitándola. Voy a utilizar una de 7 RS mejor, me va a dar mucho más precisión, voy a lograr detalles más chicos. Pongo bastante váter para no manchar los tonos que tengo en la mano ni en la cara y comenzamos. En estas uniones entre la mano y la copa tiene bastante marrón, un poco rojizo también. Por lo general trabajo todo con RS porque tiene muchos detalles finitos y texturas que el RS me permite lograr con mucha facilidad. Trabajo los detalles gruesos con RS y los detalles finos con RL. Ya delimité todos los detalles de la copa, ahora voy a pasar con una 7RM a rellenar los espacios y después voy a pasar a darle los detalles finales para continuar con el resto del tatú. Esto trato de hacerlo suave, porque si lo hago muy fuerte sobre la parte donde ya está tatuada con la RS puedo terminar rompiendo el tejido, puedo generar una herida. Entonces, creando capas muy finas, voy a poco rellenando estos espacios, simplemente como una base, como todo el resto del tatú como lo fui trabajando.
Voy de a poco dejando los espacios también para agregar los blancos y los tonos mucho más claros. Y finalmente con una de 7RL o 5RL pueden terminar de darle los puntos de luz. Esto lo hago muy suave para no lastimar. Es simplemente una base y sobre esto voy a volver a trabajar con una aguja de línea, ya sea 7RL o 7RS, para terminar de darle los detalles de la copa y finalmente pasar a las luces y los blancos. Lo bueno de la copa es que es imperfecta, entonces por ahí este tipo de detalles que hice con RS lo podemos hacer con la mano bien suelta e ir jugando con las tonalidades. Es bastante entretenido. Mientras baja la inflamación acá abajo, donde ya tiré las bases y todos los detalles, voy a empezar a aplicar los blancos en la parte superior, donde ya bajó la inflamación y cortó el sangrado, para dejarlo listo. Estoy usando una aguja de 7RL y la máquina la tengo en 8.4. Voy cubriendo los espacios que fui dejando sin pigmento de a poco, tratando de no superponer donde ya está pintado para no lastimar. Como todo esto pinté con una RS, hay que tener cuidado porque es muy fácil de romper el tejido después de haber pasado con la RS. Uso una RL para los detalles más finitos, para las zonas mucho más chicas, y voy a usar una RS para espacios mucho más grandes, así cubro esa zona sin lastimar tanto. Ya estoy tirando la segunda capa en esta zona de gris. La copa ya hice también los detalles más oscuros con una aguja de 7RL. Ahora estoy dejando que sangre un poco y voy a tirarle las luces también con una de 7RL para dejarla lista. La máquina en 8.5 voy a hacer los detalles en blanco de la copa y con eso ya termino esta sección y voy a la última parte. Esto lo estoy haciendo con una aguja de 7RL. Estamos en la recta final. Acabo de tirar una veladura de amarillo y naranja sobre la copa porque estaba bastante pálida. Desafortunadamente no pude filmar esa parte, pero simplemente lo que hice fue con la Magnum de 17, hice movimientos suaves por arriba. Como ya tiene varias capas no quería lastimar, así que nada, lo único que hice fue barrer la zona para tonalizar un poquito. Seguramente cuando cure baje y no quede tan intenso, pero ya le da una tonalidad a la zona. En esta zona debo tener mucho cuidado de no manchar los colores, sobre todo el amarillo, echando muy despacio. Para eso voy a usar mucho butter también, para intentar sellar y cubrir todo el área que no quiero que se manche. Nos queda poquito, lo estamos terminando. Ya nos queda solo esta copa de atrás, que como está en un segundo plano, o en un plano bien al fondo, la voy a hacer medio desenfocada para hacer
el desenfoque o dar el efecto de desenfoque, simplemente voy a pintar todo con una aguja de 9RS sin dar mucha definición. Todo lo que haga con una aguja de RL va a venir hacia el frente o al primer plano, y todo lo que haga con agujas de RS y no tenga tanta definición va a ir como un plano trasero. Si necesito mandarlo a un plano mucho más atrás, ya tendría que trabajar con un RM sin línea. Mientras más rápido sean los trazos con RS, va a ser mayor el efecto de desenfoque. Solamente nos quedan los blancos del borde del papel y con eso terminaríamos. Ya estamos terminando. Nos quedan los últimos detalles y cortamos. Bueno, lo terminamos finalmente después de casi 16 horas de trabajo. 15, 16 horas de trabajo más o menos, en 2 días consecutivos. Finalmente lo terminamos. Vamos a limpiarlo, lo dejamos relajar un poquito, que corte un poco el sangrado, que baje la inflamación, y hacemos las fotos y el video. Bueno amigos, así finalmente quedó el tatu. Espero que les haya servido todo lo que les fui mostrando, que les sirva de ayuda, que lo puedan poner en práctica. Déjenme en los comentarios si quieren ver algún tipo de contenido, si tienen alguna duda o si quieren que les comparta algún dato en particular. Así nada, lo tengo en cuenta para futuros contenidos o futuros videos. Dicho esto, nos vemos en un próximo video y gracias por quedarnos hasta el final. Nos vemos.